En la farmacia comunitaria es muy común la consulta de los pacientes en relación a un problema diarreico, por lo que será importante saber identificar aquellos signos y síntomas que nos ayuden a discernir entre una diarrea aguda o crónica y para identificar aquellos criterios de gravedad. Entonces, en cuanto a la diarrea crónica, saber que puede ser tanto persistente como recurrente y podemos clasificarlas a grosso modo en diarreas por motilidad intestinal alterada relacionadas con el síndrome del colon irritable o en su vertiente más grave con un tumor intestinal, la diarrea inflamatoria, que puede estar relacionado tanto con la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn, y aquellas diarreas osmóticas asociadas a síndrome del intestino corto o síndrome de malabsorción, en la que se ven afectadas las vellosidades y no se absorben los nutrientes de manera efectiva. En cuanto a la diarrea aguda, en más del 80% de los casos suele ser infecciosa, puede ser de origen tanto viral, bacteriana, como por un parásito. En cuanto al origen viral, los agentes causales más típicos, el rotavirus, adenovirus, astrovirus. En cuanto a la bacteria, Salmonella, Campylobacter, o parásito, la típica es la Giardia lamblia. Algo característico en la infección por el rotavirus es que suele haber bastantes recidivas en la diarrea al introducir la leche o derivados lácteos, porque el rotavirus inactiva la lactasa, por lo que las células del intestino no son capaces de digerirla, produciendo diarrea. En cuanto a la diarrea del viajero, sabemos que se contagia por medio del agua y de alimentos y que el E. coli es el responsable del 70% de los casos. Antes de ir profundizando en la diarrea inducida por los fármacos, también comentar la intolerancia alimentaria, que es debida a alimentos como la lactosa, la proteína de la vaca, el gluten o la fructosa. Con la fructosa pasa algo muy característico, que es que tiene una absorción limitada en el intestino, por lo que si aumentamos la ingesta de fructosa, no se va a poder absorber y entonces queda en el lumen. Entonces aumenta la carga osmótica produciendo una diarrea osmótica, ¿vale? Y también a veces podemos tener diarreas agudas como brotes de enfermedades graves. En cuanto a las diarreas inducidas por los fármacos, sabemos que podemos tener un cuadro diarreico por el uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos, ya que estas también pueden producir lesiones en el intestino delgado. Entonces, la diarrea sería un síntoma de alarma en aquellos pacientes que tienen tratamientos de uso crónico. Eso es. En cuanto al uso de antidepresivos no esteroideos, sabemos que los efectos adversos más frecuentes suelen ser gastrointestinales y la diarrea es una de ellas. También podemos tener en cuenta que una diarrea podría ser un síntoma clave en un síndrome serotoninérgico, ¿vale? Habría otros síntomas relacionados con la hiperactividad autónoma, pero sabemos que la diarrea sería el indicio de un síndrome serotoninérgico. Y luego tenemos otros medicamentos, como es la metformina, que su efecto adverso característica es la diarrea. Una intoxicación por digitálicos también podemos detectarla por diarrea. Cuando aumentamos la dosis de laxantes, y luego tenemos medicamentos con efectos peristálticos, como pueden ser la cisaprida o la neostigmina. En cuanto al uso de antibióticos, para mi sorpresa, la aparición de diarrea asociada a la administración de antibióticos se puede presentar de dos formas. Una, la típica, la que yo conocía, que era la diarrea simple asociada a antibióticos, que se produce cuando hay una alteración bacteriana. Entonces hay una alteración del metabolismo tanto de los carbohidratos como de las sales biliares, porque estas no se van a biotransformar de manera adecuada, por lo que se produce una diarrea. Pero luego también tenemos la diarrea asociada al Clostridium. Y sucede cuando el uso de antibióticos favorece la proliferación de bacterias resistentes, como es en el caso del Clostridium difficile,
y se produce una diarrea. La aparición de la infección es más frecuente pues, en personas de edad avanzada, malnutridos, pacientes con otras enfermedades asociadas e ingresadas en instituciones como son los hospitales, centros geriátricos y residencias. Pero, bueno, cuando tenemos un caso de diarrea en la farmacia, habría que poner especial atención pues aquellas que están asociadas tanto con enfermedades que pueden favorecer la inmunosupresión en caso de terapias antibióticas de larga duración o en personas mayores con reciente hospitalización, ¿vale? El Clostridium produce una diarrea conocida como la colitis pseudomembranosa y las deposiciones, bueno, pues serían abundantes, acuosas y mucosas y suele aparecer dolor abdominal, fiebre y sangre en heces. Entonces, bueno, para que tengamos en cuenta. En cuanto a los criterios de derivación, bueno, uno de los criterios de derivación serían los síntomas y signos de deshidratación, que aquí pongo algunas, como pueden ser la sed intensa, sequedad de piel y mucosas, la hipotensión, la disminución de la diuresis, la taquicardia. Y luego tenemos en hipovolemias más severas, pues nos puede aparecer la confusión, la letargia y el dolor abdominal. En cuanto a las diarreas con componentes inflamatorios, tenemos la sangre en las heces, la fiebre, el número de deposiciones, más de 6, y dolor abdominal importante. Después, como otro tipo de síntomas de alarma, pues los que hemos comentado antes, pacientes hospitalizados o pacientes con tratamientos antibióticos de larga duración o pacientes inmunodeprimidos, ¿vale? Y nada, en cuanto a la duración de los síntomas, sabemos que las diarreas agudas suelen cursar en menos de 2 semanas, los síntomas suelen durar menos de 2 semanas, pero si ya superan las 4 semanas, estaríamos hablando de una diarrea crónica. Después también la evolución de la diarrea, si no es satisfactoria tras unos días de tratamiento, también habría que derivar. ¿Qué pasa con el paciente anciano? Este tipo de diarrea puede producir en estos pacientes una elevada morbilidad. ¿Por qué? Porque tienen mayor propensión a la deshidratación. Encima, pues tienen un estado de salud más frágil, están más mal desnutridos y suelen estar polimedicados y tienen asociadas otras enfermedades crónicas. Entonces, en el anciano debemos valorar pues, signos de gravedad para así decidir si instauramos un tratamiento, una serie de medidas higiénico-sanitarias o en su defecto derivamos al médico para que sea este quien realice una valoración más exhaustiva. Entonces, como síntomas o signos de gravedad podemos valorar, bueno, pues el número de deposiciones, que si es más de 5, si hay dolor, si es un dolor severo, si existe fiebre y si es mayor de 38, o si hay signos de deshidratación. En este caso, bueno, habría que derivar al paciente. Esta plataforma nos genera, a la hora de hacer un registro, nos genera un informe, ¿vale? Este informe se lo podríamos entregar al paciente para que se lo diera al médico o al profesional sanitario de atención primaria. Entonces, nada, os invito a detectar pues, pacientes con cuadros diarreicos que cumplan algún tipo de criterio de derivación y así les podréis derivar junto a un informe realizado por vuestras farmacias. Me parece una actividad muy interesante, ya que así podemos acostumbrar al personal sanitario pues, a recibir nuestros informes, pero también acostumbrarnos a derivar a los pacientes pues, con un documento más clínico, ¿no? En diferentes guías he visto reflejada la necesidad de derivar a atención primaria o a especialistas pues este tipo de información, ¿no? Entonces, aquí os propongo alguna información que podríamos incorporar al informe, que serían interesantes, como pueden ser, bueno, pues la edad, que aquí aparece la edad del paciente, la frecuencia
y tipo de heces, como serían, aquí he puesto pues más de 3 deposiciones al día, el tiempo de duración, en este caso 11 días. Luego aquí automáticamente aparecen los síntomas, los criterios de derivación que cumple este paciente, que en este caso serían síntomas y signos de deshidratación y fiebre más de 38, pero bueno, también se podría reflejar el peso antes del proceso y el peso actual, el estado nutricional, la presencia o ausencia de dolor abdominal, presión arterial y pulso y presencia o ausencia de fiebre. Entonces, aquí aparecerían otro tipo de información como serían los motivos de derivación que podréis rellenar y poner lo que os pareciera. Y en comentarios de evaluación, bueno, pues yo he puesto que es un paciente frágil, que tiene pérdida de peso en los últimos 11 días, con signos de deshidratación como pueden ser los mareos posturales, la hipotensión, ya que le realizo una medida y veo que tiene una tensión arterial de 92,54. Y nada, y luego aparece mi nombre como farmacéutica. Así que nada. Y ya por último, nada, gustatuko litzaidake, animatzen zareten, WhatsApp bidez edo email bidez, zuen, galdera hauen inguruko informazioa partekatzea. Adibidez, ze akzio burutuko zenituzketen diarrea baten aurrean zuen botiketan, eta zein produktu indikatzea gustatzen zaizuen. Horrela, denon artean informazio gehiago generatu ahal izateko. Hoxe izan da guztia,